Eleva el espíritu y embriaga los sentidos. Es el elixir de los dioses. Embotellado ahora por robots, en ocasiones su precio puede transformar a un príncipe en mendigo. No está mal para algo que zarandeamos, pisoteamos y escondemos bajo tierra. Maravillas modernas. El vino. Se llama el estrujado a la época de la vendimia que cada año marca el comienzo de la elaboración del vino californiano. Generalmente empezamos a cosechar las uvas en septiembre. Es la época en que todo nuestro duro trabajo de todo el año da sus frutos. Para nosotros viene a ser como una Super Bowl. Cada año en todas las regiones vitivinícolas del mundo, millones de toneladas de uvas son recolectadas, bien a mano, bien con potentes cosechadoras mecánicas que agitan las vides, obligándolas a entregar su tesoro. Solo en California, más de 3 millones de toneladas de uvas de vino son recolectadas anualmente. Pero la decisión de recolectarlas a mano o a máquina es solo una entre las muchísimas decisiones que ha de tomar todo vinicultor. Por ejemplo, en Buenavista, Carneros, la cosecha se efectúa exclusivamente a mano, realizándose de noche para preservar la frescura. Normalmente, cuanto más caliente esté la fruta cuando llega a la bodega, menos afrutado será el vino resultante. De modo que preferimos salir a vendimiar cuando hace frío y en cuanto llega la fruta empezamos la elaboración. En la bodega los racimos son rápidamente seleccionados. Luego caen dentro de una máquina despalilladora cuyas palas separan suavemente las uvas de los tallos. Una vez limpias y separadas, las uvas están listas para transformarse en vino. Las cepas de la vid se cuentan entre los grandes supervivientes de la naturaleza y a menudo prosperan donde otros serían incapaces de hacerlo. Inicialmente clasificadas dentro de tintas o blancas, existen literalmente miles de variedades de uvas en el mundo, aunque solo 6, Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot y Cabernet Sauvignon, copan el 80% de las ventas de vino americano. Cada uva transmite distintos aromas al vino. Depende de la jugosidad de la uva y del grosor de su piel. Algunas uvas son muy aromáticas, pero otras no. Algunas tienen mejor color, más tanino, son más astringentes y producen cierta tirantez en los labios, algo que comparten todos los vinos. Sin tener en cuenta ni su color ni su variedad, todas las uvas de vino comparten un destino en común: la fermentación, uno de los procesos naturales más asombrosos. Cuando las uvas están creciendo en la vid, en su interior se desarrollan azúcares derivados de la fotosíntesis. Solo el ollejo elástico de las uvas puede proteger los azúcares de las levaduras naturales que se forman en la parte externa de las uvas. Cuando el ollejo se rompe o se estruja, las levaduras atacan los azúcares, consumiéndolos en una furia desenfrenada que da lugar al alcohol. Si llenas un bidón con estas uvas después de estrujarlas un poco y las guardas en el maletero del coche, al cabo de más o menos una semana tendrás un poco de vino macerando en tu garaje. Es una cosa increíble. Hoy existen prensas de todos los tamaños para extraer el zumo de las uvas y proceder a su fermentación. El tiempo que el zumo o mosto pasa con su ollejo y pepitas es crucial para determinar el carácter del vino. Con las uvas blancas se separa el mosto de los ollejos inmediatamente y el mosto fermenta solo. En cuanto a las tintas, fermentamos el ollejo y el mosto todo junto. Porque lo que produce el vino tinto está en la piel de la uva. El mosto en sí es transparente e incoloro. No tiene el auténtico aroma de un varietal, todo su carácter está en el ollejo. El científico francés Louis Pasteur fue el primero en definir claramente el proceso biológico de la fermentación. Aunque se tardaron muchos años en resolver el enigma de la fermentación del vino, sus efectos intoxicantes han sido conocidos a través del tiempo. Se hallaron vasijas enterradas en el Irán actual
que databan del año 4000 o 5000 a.C. En casi todas las civilizaciones posteriores, el vino ha copado el centro de la vida religiosa y cultural. Los griegos y egipcios extendieron la fabricación del vino por todo el mundo conocido, y los romanos fueron sus primeros grandes comerciantes. Pero a lo largo de los tiempos ninguna civilización ha estado tan estrechamente vinculada al vino como la francesa. Los monjes franceses del siglo XI fueron los primeros en realizar estudios detallados de la compleja relación entre el vino, la tierra y el clima en el que se cría. Con el tiempo, los monjes dividieron las tierras con muros para formar parcelas que producían vinos cada vez más sutiles y aromáticos. Estas parcelas siguen produciendo los vinos más caros del mundo. Lo sorprendente es que muchos de aquellos viñedos estaban ubicados en terrenos pobres y pedregosos donde crecer era más difícil. Esto reflejaba un concepto que ahora llamamos estrés. Es un concepto al que recurren enólogos y viticultores, porque una vid sometida a esfuerzo realmente produce un vino más intenso, con más color y más cuerpo. El estrés que produce este suelo pedregoso, con escasez de agua y batido por los vientos de las cumbres, produce un vino más intenso. Buenavista Carneros es la bodega Premier más antigua de California. Pero en la década de los 90, una plaga mortífera para la viña, la filoxera, invadió los valles de Napa y Sonoma, obligando a Buenavista a replantar el 30% de sus viñedos. La filoxera fue un auténtico problema en California a principios de los 90. Y tuvieron que replantar muchas de las cepas, todas al mismo tiempo, lo cual sale carísimo. Pero también les dio la oportunidad de invertir en mejorías para la viticultura durante los últimos 20 años del siglo XX. Una de las mejorías más importantes es el cultivo de precisión. Herramientas de alta tecnología como la fotografía digital aérea facilitan a Buenavista imágenes invisibles a simple vista. Tenemos experiencia estudiando otros planetas a distancia, como la Luna y Marte, con tecnología de la NASA. Así que decidimos usar la misma tecnología para la Tierra. Usando imágenes aéreas sacadas con una cámara digital de 4 bandas, compañías como View Imaging crean una serie de mapas basados en imágenes termales, infrarrojos y otras espectroscopias. Estos mapas aportan muchísima información de las condiciones de los viñedos. Por ejemplo, a causa del sol intenso, los viñedos deben refrescarse o sus funciones químicas básicas fallarán. Las viñas sanas evaporan agua a través de sus hojas y raíces. Eso aparece en este mapa de estrés de color verde claro y amarillo. Las viñas que se esfuerzan más están dentro de las zonas rojas y marrones. En cambio, las de color verde oscuro no están estresadas, por tanto no trabajan lo suficiente. A partir de las imágenes seguramente será suficiente con ajustar el riego. No obstante, si el patrón persiste, podría alertar sobre la necesidad de replantar la parcela con otro tipo o variedad de uva. Y si antes solo había un viñedo, ahora sería como cuidar de muchos. Hoy tenemos aquí en este terreno cultivado de 320 hectáreas, 167 bloques distintos. Cultivamos cada bloque como si fuera un viñedo individual, así que no lo consideramos como un viñedo de 300 hectáreas. En realidad son 167 viñedos pequeños y es importante pensar así, ya que las necesidades de este bloque son muy distintas a las de su vecino, donde la tierra es totalmente diferente. Construir cada bloque nuevo requiere de otras herramientas de alta tecnología para definir su trazado con precisión. Cuando llego a un viñedo en vías de desarrollo o ya establecido, utilizo un GPS que se conecta con los satélites espaciales para cartografiar el área donde se quiere plantar el viñedo. Los aparatos de GPS sitúan las filas de vides para espaciarlas y plantarlas. También posicionan las tuberías de riego, el alcantarillado y otros elementos prácticos. Una vez acabada esta tarea, solo faltan las propias vides. Esta es la típica vid injertada que se usa aquí para plantar un viñedo. En realidad está compuesta por 2 plantas diferentes. Este es el rizoma, es la parte de la raíz. Y luego aquí arriba tenemos lo que se llama el esqueje o brote, que es la parte que produce los frutos.
Cuando son jóvenes, las dos vides independientes son unidas siguiendo un proceso llamado injerto en púa. El injerto recibe una capa protectora de cera y se cultiva durante un año en el vivero. Luego se trasplanta al viñedo. Aquí está el punto donde se realizó el injerto en el vivero del señor Herrick. De aquí para abajo todo lo que se ve es para el enraizamiento. El injerto se realiza con este pequeño esqueje o brote aquí arriba. En este caso se hizo con Pinot Noir. Se cultivan 16 cepas diferentes en el vivero Herrick. Entre todas, el viticultor tendrá la que mejor le vaya al tipo de terreno de su bodega. El tronco en floración se elige por el tipo de vino que desea producir el viticultor, así como por las condiciones climáticas de la región donde se ubica la bodega. Aquí en Carneros la región es muy fría. Esta mañana tenemos un día bastante gris, hay mucha niebla. Tenemos un clima muy frío si lo comparamos con otras zonas de cultivo. Esto nos ha empujado a centrarnos en las varietales de climas fríos. La Chardonnay y Pinot Noir son las varietales clásicas de climas fríos alrededor del mundo. Aún así, entre las variedades de Pinot Noir o Chardonnay existen cepas bien diferenciadas llamadas clones. En los viñedos de Buenavista hay plantados 25 clones de Pinot Noir. Pero cada clon tendrá sus propias características, aromas diferentes, tal vez un punto de maduración diferente. Nuestra meta es buscar el sitio perfecto para el clon exacto. Así es como se elaboran los mejores vinos. Las parras requieren 4 años para producir frutos aprovechables. Los primeros botones florales aparecen en marzo. En 7 meses los cultivadores no le quitan ojo a su viñedo. Miden constantemente el crecimiento siguiendo los patrones de estrés. Tenemos unos 15 centímetros, está muy seco, un 18% de humedad. Al llegar el otoño, cada bloque de uvas ha desarrollado características únicas de aroma, acidez, taninos y color. Después se vendimia y se fermenta cada bloque por separado para formar los bloques que producirán nuevos vinos. Al mantener separados todos los viñedos durante el proceso de elaboración del vino nos permite hacer mezclas diferentes cuando acaba el año. Es posible que una sección del viñedo tenga un intenso aroma a cerezas o a bayas y que otra sección aporte un complejo aroma a tierra. Pues bien, cogemos esos vinos y los mezclamos con sus hermanos y hermanas y conseguimos un vino más complejo, más interesante y al final tiene mejor aroma en la copa. Los monjes franceses tardaron siglos en conseguir lo que hoy puede ser manipulado y perfeccionado en pocos años. Menos de una década después de la plaga de filoxeras, los vinos de Buenavista Carneros vuelven a ser galardonados. Pero las innovaciones tecnológicas no se limitan a los viñedos, también están en las bodegas. Son uno de los protagonistas más importantes de la industria. Sin embargo, fuera del negocio del vino, pocos han oído hablar de ellos. Estas instalaciones miden casi 9.000 metros cuadrados, alberga 3 trenes de embotellamiento. 2 de los trenes llenan 240 botellas por minuto y el último que acabamos de instalar embotella unas 200. En conjunto tenemos capacidad para sacar 55.000 cajas de vino cada día. Fundada en 1974, las bodegas Bronco producen más de 20 millones de cajas de vino al año. Son líderes en el negocio del vino de mesa. Un buen vino debería disfrutarse con una buena comida y nos lo tendríamos que poder permitir todos los días. De eso se trata. Entre las más de 40 etiquetas de Bronco, apenas unas cuantas cuestan más de $10 por botella. Su marca más famosa, Charles Shaw, se conoce popularmente como Two-Buck Chuck, chupito de 2 pavos. Es cierto, $2 la botella. Los aficionados al vino lo disfrutan consumiendo 5,5 millones de cajas cada año. El público se enteró y gustó a su paladar y a su cartera. Así que empezaron a comprarlo por cajas y lo bebían con regularidad. Menos de una hora en coche separan a la potente planta de embotellado de bodegas Bronco de una de las bodegas con más historia de Napa Valley, Chateau Montelena, famosa por sus vinos de elaboración tradicional.
La industria vinícola es como una pirámide, al igual que muchas otras cosas. Hay quien produce en masa, sacando muchísimas cajas de vino. Forma una parte positiva de la industria porque produce vino a buen precio para mucha gente. Pero nosotros nos dedicamos a elaborar vinos finos de forma tradicional. En parte, lo que se paga es el cariño y el trabajo de las personas que se afanan en hacer que cada botella sea especial. Tanto el vino de mesa de Bronco como los vinos de crianza de Montelena reflejan las tendencias que priman no solo entre los vinos californianos, sino entre la vinicultura de todo el mundo. Cuando el senador por el estado de California, Alfred Tubbs, fundó Chateau Montelena en 1882, auguraba una bodega al mejor estilo tradicional de los grandes viñedos franceses. En 1896, Montelena era la cuarta bodega en importancia de Napa, pero el legado de Tubbs fue paralizado cuando irrumpió la prohibición, la ley seca. Para las bodegas californianas el movimiento de abstinencia significaba el fin. Existían más de 700 bodegas a pleno rendimiento antes de la ley seca y solo sobrevivieron 50 o 60 después de la ley seca. Pero si la ley seca echó el cierre a la primera gran era de la vinicultura californiana, su abolición marcó el comienzo de otra. Ciencia y tecnología fueron empleadas a fondo en el cultivo de la vid. La industria del vino intentó captar nueva clientela. Se plantaron viñedos en masa y el uso de innovaciones diseñadas en universidades como la de California, en Davis, se generalizó. Hoy, aquel espíritu innovador aún resuena en las bodegas más fuertes como Bronco, que posee más de 14.200 hectáreas repartidas entre 9 condados californianos. Se trata de trabajar con la tecnología actual, aplicándola a la ciencia de conseguir mejores productos de una forma más económica. Hay que mantener los precios reducidos e importar productos de casa, como tiene que ser. Aquí se vendimian las uvas agitando viñas con una flota de 43 cosechadoras mecánicas. Con un promedio de 10 toneladas por hora, harían falta 80 hombres para recolectar lo mismo que una sola cosechadora al día. Durante el estrujado, cada día entran 300 camiones en la bodega Bronco. Uno cada 3 minutos durante la vendimia. Una serie de prensas de entre 30 y 50 toneladas convierten las uvas en mosto. Una prensa típica es un enorme tambor cilíndrico con una membrana de caucho que recubre su interior. Esta membrana es inflada con aire a presión para extraer el zumo, que fluye por canales de drenaje circulares perforados. Solo se mantiene la máxima presión durante varios minutos. Entonces la membrana se desinfla y los orujos son retirados. Centrifugadoras de alta potencia eliminan casi todos los residuos sólidos, incrementando así la calidad y rapidez de la crianza del vino. La fermentación tiene lugar durante 12 días dentro de este mar de tanques que miden entre 15 y 18 metros. Su capacidad es de unos 300 millones de litros. Cuando está listo, el vino es trasladado a otra instalación de Bronco, donde se comprueba su calidad, se embotella y se encorcha. Las llamamos mandíbulas, son como diafragmas, parecidos a las de una cámara, y funcionan comprimiendo los corchos hasta que son más pequeños que el cuello de la botella. Y luego baja un émbolo o un hierro y mete el corcho en la botella. Cuando el propietario de Bronco, el abuelo de Fred Francia, abrió su primera bodega en el Valle de San Joaquín, esperaba poder vender un buen vino a buen precio. Hoy en Bronco ese sueño produce 240 botellas por minuto. Creo firmemente que el consumidor es muy inteligente y que sabe lo que quiere. Nos debemos a los consumidores y debemos saber qué productos quieren y en qué desean gastarse el dinero. Si les ofreces buena calidad a buen precio, ellos lo sabrán. En 1972, el abogado Jim Barrett adquirió Chateau Montelena y empezó a revitalizar su bodega. Pocos años después, sus esfuerzos hicieron historia.
En 1976, un comerciante de vinos británico organizó en París una cata a ciegas que enfrentaba los clásicos vinos históricos franceses con la nueva ola de presuntuosos vinos americanos, incluyendo un Chardonnay Montelena del 73. A pesar de que los jueces eran franceses, los americanos ganaron en todas las categorías. Triunfaron sobre los vinos franceses. No deja de ser desconcertante. Conocido ahora como el Juicio de París, un solo evento transformó la percepción mundial de los vinos californianos de la noche a la mañana. Un solo evento, la cata del verano de 1976, hizo que en un solo día cayeran las barricadas que habían frenado el mercado de los vinos tradicionales californianos. Hoy Montelena está entregada a la elaboración de vinos de crianza artesanal desde la vid a la bodega. No se le escapa ni un detalle. Cuando la fermentación ha terminado, todos los vinos de Montelena son almacenados en cubas de roble. Los blancos entre 8 y 9 meses. Los tintos un mínimo de 2 años. Muchas de estas cubas son fabricadas artesanalmente en Sequem-Moreau, una de las tonelerías con más solera en el mundo. Ni clavos ni pegamentos son utilizados para construirlas, y la variedad de roble que se emplea aporta un característico bouquet al vino. El roble francés contiene mucho tanino que transfiere al vino. Aumenta su dulzor, complejidad y cuerpo. Precisamente lo mejor para los tintos y blancos de calidad. Les aporta longevidad, por tanto duran mucho más tiempo en la botella. El roble americano es conocido por su carácter aromático, es muy avainillado y algo picante. Es conocido por su calidad y se fusiona muy bien con el vino. Mientras los vinos envejecen dentro del roble, Barrett y su equipo los catan constantemente. Está macerando muy bien. En diciembre veremos qué nos parece. Una vez que los vinos han alcanzado el punto deseado, se pueden empezar a embrisar o mezclar, un proceso que lleva semanas. Aunque te guste cómo está al principio y te parezca que está fantástico, tienes que intentar averiguar si es mejorable. En total, crear un vino Chateau Montelena lleva como mínimo 1 año para los blancos y 2 para los tintos. Este compromiso de calidad es la regla de oro para muchos vinos, incluyendo el rey de todos, el champán. Champán, el rey de todos los vinos. Nacido en sótanos silenciosos y húmedos, su brillante espuma y burbujas embriagadoras son la esencia misma de cualquier celebración. El dióxido de carbono que se forma durante el proceso de fermentación se evapora, se escapa. Pero con el champán permanece atrapado en el producto, por tanto, solo se libera al descorcharse la botella. Para comprender este sorprendente vino hay que pensar en Champagne como un lugar además de una bebida. Es una región de Francia cuya geografía e historia son únicas. A través de los siglos, todos los reyes franceses cultivaban viñedos aquí. Los vinos centraban sus ceremonias de coronación. Pero la Champaña se encuentra en una latitud más norteña que la de Quebec, Canadá. Esto lo convierte en uno de los centros vinateros más frescos del mundo. Su ubicación tan norteña es la razón por la que se produce un paréntesis único durante el desarrollo del vino durante el invierno. Entonces el frío paraliza la fermentación hasta producirse el deshielo primaveral. A comienzos de la primavera, las temperaturas en el exterior ascendían. Entonces, se reanudaba el proceso de fermentación, dando lugar a 2 fenómenos de la fermentación. Burbujas por una parte y gas carbónico o presión por la otra. Una vez abiertas, la presión en el interior de las cubas hacía que el vino echara espuma, un fenómeno que enólogos franceses, incluyendo al mítico monje Dom Pérignon, intentaban evitar. Dom Pérignon intentó extraer las burbujas del champán. Los ingleses descubrieron que les gustaban. Desde entonces han sido los clientes más aficionados al champán y los vinos espumosos. Probablemente, de no haber sido por el interés que mostraron, no existiría el champán como lo conocemos hoy. Sería un vino sin gas.
En 1811 fue fundada la casa de champán francés de Perrier-Jouët, como resultado de la boda entre la hija de un viticultor y un fabricante de corchos. Inmediatamente después comenzaron a exportar sus champanes a Inglaterra. Para entonces el champán se almacenaba en botellas en lugar de cubas, porque atrapaban los gases de CO2 en esencia, aumentando así el gas del vino. En pocos años la mismísima reina Victoria abrazó el Perrier-Jouët, que desde entonces sigue siendo el favorito entre los británicos. Considero que nuestra mejor compensación fue la carta que recibimos de Oscar Wilde en 1888 tras ser encarcelado. Decía que la cárcel no era nada y que lo verdaderamente difícil era tener que sobrevivir sin champán Perrier-Jouët. El champán se elabora a partir de 3 variedades: Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Tenemos 65 hectáreas que están clasificadas con un 99,2% dentro de la escala de calidad del champán. Básicamente tenemos unas tierras extraordinarias para el champán. Tras pasar 2 prensados, fermentación y mezclas, estas uvas tan singulares son manipuladas como cualquier vino sin espuma. El mosto del primer exprimido, conocido como cuvette, se considera el más fino. En el champán la consistencia se premia por encima de todo. Y el cuvette es mezclado con vinos de los años previos para garantizar que cada botella de Perrier-Jouët sea fiel reflejo de la calidad de la casa. Solo después de completarse la mezcla aparecen las burbujas. Se induce una segunda fermentación agregando más levadura y 24 gramos de azúcar en cada botella. Una vez más, la levadura consume los azúcares, pero al contrario que en las espumosas cubas de roble de antaño, el CO2 resultante queda atrapado en el interior del vino. Durante 3 años la levadura continuará aportando aromas al vino. Durante su último año, las botellas serán giradas e inclinadas 8 veces al día, siguiendo un proceso llamado remuage o removido. El removido ayuda a las levaduras muertas a posarse en el cuello de las botellas. Aunque su consumo no es nocivo, la levadura no es muy estética, de modo que se retira con una técnica llamada degüello. Tradicionalmente, el viticultor realiza el degüello con un golpe certero, haciendo que explote el tapón de la botella y catapultando la levadura al exterior. Para mantener las cualidades singulares de este vino, una legislación severa garantiza que solo aquellos vinos, cultivados y criados en la región de Champaña, puedan llevar el nombre de champán en sus etiquetas, además de limitarse su producción anual. De esta manera la calidad está asegurada y etiquetas como Perrier-Jouët estarán siempre muy solicitadas. Pero eso no ha impedido que los viticultores franceses lleguen a otras partes del mundo, donde la tecnología lleva nuevas posibilidades a métodos antiguos. Por ejemplo, el automatismo tan adelantado en MAM, productores de uno de los espumosos americanos más populares. Aquí, botellas de vino espumoso son llenadas con una velocidad de 120 botellas por minuto. Sofisticados programas de ordenador y modernas máquinas de remuage importadas de Europa giran grandes contenedores de vino espumoso, solo una fracción de vuelta cada vez. Apenas 6 u 8 días más tarde se congelan los cuellos de las botellas, capturando la levadura en su sitio. Cuando las botellas son abiertas mecánicamente, salta hacia afuera la levadura congelada en forma de tapón. Es otra manera magnífica para solucionar antiguos problemas. En materia de vinos, estamos aprovechando los últimos progresos de la tecnología, sin duda, pero solo los usamos para complementar lo tradicional. Pero Francia no es la única tierra saturada de tradiciones. Existe un lugar donde pasado y futuro convergen para crear un vino de fama mundial. Los llaman escaleras hacia el cielo, viñedos centenarios excavados en laderas escarpadas y cañones profundos del Val do Douro portugués. Alcanzando los 1000 metros por encima del río, estas terrazas fueron construidas en la roca, convirtiendo al Douro en uno de los paisajes más inhóspitos de toda Europa. Sin embargo, aquí, en este lugar remoto y agreste,
naturaleza e historia conspiran al unísono para crear uno de los vinos más apreciados del mundo, el Oporto. Básicamente el Oporto es un vino tinto fortificado con origen en esta región del Duero portugués. Las uvas han sido estrujadas como se hace con cualquier vino de mesa, pero hemos parado la fermentación a medio hacer agregando brandy. Lleva un 77% de alcohol por volumen de grapa. Al añadir brandy se matan las levaduras, así que consigues un vino con más o menos la mitad de azúcares naturales. Por tanto, es un vino semidulce con un contenido en alcohol ligeramente mayor que un vino tinto estándar. Nadie sabe quién fue el primero en añadir brandy al vino en un proceso ahora llamado fortificación. Pero una cosa está clara. La idea no salió de la bodega de un antiguo viticultor. Nació de la geopolítica, de imperios y guerras. La verdad es que el Oporto tuvo sus orígenes tanto en los británicos como en los portugueses. A principios del siglo XVII, perpetuos conflictos con Francia llevaron a los comerciantes británicos a buscar fuentes alternativas para proveerles el vino, especialmente en Portugal. Algunos de los vinos de Oporto originales fueron criados en las costas portuguesas. A medida que aumentaba el mercado, los gustos de la gente se sofisticaron y los comerciantes comenzaron a remontar el río, afanándose en encontrar mejores vinos. O Val do Douro, que se encuentra a unos 100 o 110 kilómetros de la costa, criaba vinos considerados fantásticos. El problema estaba en llevar el vino río abajo, además de otros 2 días para transportarlo en barco a Inglaterra. Tanto trajín estropearía el vino. Entonces es cuando empezaron a meter el brandy, y eso es precisamente lo que preservaba el vino, y que le dio tanta fama. La añadidura de brandy aseguraba que el cargamento de vinos del Douro podía emprender el largo viaje a Inglaterra. Los continuos conflictos entre Gran Bretaña y Francia aumentaron la demanda de Oporto, llevando a la rápida transformación de la producción vinícola del Douro en el siglo XIX. Los bodegueros, por ejemplo, empezaron a definir las cantidades de vino y brandy. No solo estabilizó el Oporto, sino que creó aromas y características verdaderamente únicos. Los vinos dejaron de ser transportados en odres de cabra recubiertos de resina para ir en grandes barriles llamados pipes, que siguen siendo la medida estándar del Oporto. En la primavera los pipes eran cargados en embarcaciones pequeñas llamadas ravelus, para emprender el peligroso viaje entre Douro y Oporto, y de allí a Inglaterra y otros países. Hoy una nueva revolución está en marcha. Encabezada por compañías como la Symington Family Estates, el primer productor de Oporto del mundo. La familia Symington puede retroceder 13 generaciones para encontrar sus raíces en la industria, cuando se fundó el comercio del Oporto en el siglo XVII. En la actualidad supervisan 24 quintas, cunas de Oportos famosos como Dow's, Ward y Graham. Tenemos 3 millones de vides ahora aproximadamente. Somos sus gerentes y propietarios. Aunque son plenamente conscientes del rico legado del Oporto, también miran hacia el futuro. Esta es la bodega de Quinta dos Malvedos. Malvedos es una finca que ha estado relacionada con la etiqueta Graham desde 1890, y estas instalaciones eran donde se elaboraba el Oporto original de la finca Malvedos. Tradicionalmente el Oporto se elaboraba pisando las uvas y un grupo de personas, en torno a 20, se metían en un lagar y las machacaban con los pies. Los antiguos romanos fueron los primeros en pisar las uvas, porque sabían que las bayas pequeñas con ollejos gruesos, como las que crecen cerca del Duero, tenían que ser exprimidas enérgica y rápidamente para iniciar su fermentación, optimizando su sabor y color. Las prensas tradicionales no ejercían la presión directamente como los pies humanos, que trituraban las uvas contra el suelo del contenedor de piedra, conocido como lagar. En los 60 los Symington instalaron un sistema de autovinificación que funciona con la presión que se forma durante la fermentación para maximizar la extracción. Pero para conseguir oportos finos, el sistema no podía rivalizar con la extracción con los pies. Así que la familia hizo una fuerte inversión para diseñar y construir un lagar robotizado. Lleva 4 palas hidráulicas que se deslizan sucesivamente. El borde inferior de cada pala lleva unos dedos de silicona que literalmente trituran los ollejos contra el fondo del tanque. La temperatura de los pies es controlada, siendo calentadas hasta los 37 grados centígrados, igual que las piernas humanas. Por tanto, los pies producen efecto de calidez. Además, pueden trabajar toda la noche si es necesario, mientras que los humanos solo trabajaban algunas horas antes del anochecer.
Una vez que la fermentación ha producido los niveles deseados de azúcares, el vino en fermentación se vierte en una cuba de almacenaje donde se le añade brandy de sabor neutro. Añadimos una parte de brandy con un 77% de alcohol por volumen por 4 partes de mosto que tiene un 7% de alcohol por volumen. De modo que si los cálculos no me fallan, la mezcla final de nuestro vino lleva un 19,5 o 20% de alcohol. Una vez reposado, el vino viajará río abajo, donde se le juzgará por su aroma, transparencia y otras características. Lo que hacemos es coger algunos lotes, los colocaremos sobre la mesa y luego intentaremos mezclarlos hasta conseguir algo magnífico. En ocasiones conseguirás una mezcla individual genial, pero nosotros creemos que 2 más 2 pueden sumar 5 en este negocio. Realmente se pueden mezclar 2 añadas que superan la suma de todas las partes. En general, el Oporto se divide en 2 estilos fundamentales. El Oporto Ruby, que envejece en roble y es embotellado a los 3 años. Es de un intenso color rojo y muy afrutado. En contraposición, los Oportos Tawny envejecen en roble un mínimo de 6 años. Durante ese tiempo se transforma su color y naturaleza. Cuanto más tiempo permanece en la cuba, el color rojo-violeta de los vinos pierde intensidad, adoptando un precioso tono avellana, un marrón ámbar. En contadas ocasiones, cuando se dan justamente las condiciones exactas, los productores de vinos de Oporto declararán una cosecha excelente. Estos vinos permanecerán apenas 2 años en el roble antes de ser embotellados, donde madurarán durante décadas. Las cosechas de los Graham de 1970 y 1955 se cuentan entre los vinos más apreciados del mundo, no solo por su bouquet, sino porque evocan historia y buena crianza. Para algunas personas son las cualidades más atesoradas, especialmente en una de las bodegas más importantes del mundo. Tal vez sea el restaurante más famoso del mundo. La Tour d'Argent, ubicado en la orilla derecha de París, a la sombra de Notre Dame. Fundada en 1582, la Tour era el lugar favorito de tertulias del rey Enrique III, el cual la frecuentaba tras sus cacerías a orillas del Sena. Asegura la leyenda que aquí fue donde aprendió a comer con tenedor. Desde hace siglos, el restaurante ha estado al servicio de ricos y poderosos. No debe sorprender que 10 metros por debajo del restaurante se encuentra posiblemente la mejor bodega de vinos del mundo. Data de 1820, cuando el restaurante fue reconstruido tras ser quemado durante la Revolución Francesa. La botella más antigua de vino que tenemos ahora es de 1845. Teníamos un vino francés del año de la cometa de 1811, un Lafite, que rompió uno de mis bodegueros. Tuvimos que despedirlo. Actualmente la bodega alberga más de 450.000 botellas, incluyendo algunas de las cosechas más apreciadas de la historia del vino francés. Del año 1868 tenemos un magnífico vino Cabernet francés. Es asombroso imaginar que aún sigue entre nosotros. Naturalmente, la temperatura de la bodega no subía ni bajaba de los 12-15 grados, mientras que la humedad ambiental se mantenía exactamente en un 75%. Se considera la bodega técnicamente más perfecta de la Ciudad de las Luces. El envejecimiento constituye una de las grandes tradiciones del vino. Sin embargo, aún hoy nadie sabe a ciencia cierta lo que le ocurre mientras se transforma con el paso del tiempo. Algunos mantienen la teoría de que los elementos químicos del vino, principalmente los taninos, se fusionan con otros componentes. Otros sugieren que esos mismos componentes se dividen. Lo que está claro es que aromas y sabores se multiplican, se solapan y son más sofisticados. Hace 2 días, precisamente, abrimos una botella de 1885 de un bouquet muy penetrante. Estamos hablando de una complejidad de unos 50 o 60 aromas diferentes. Todos te llegan lentamente. Es un momento mágico. De hecho, se valoran tanto esas complejidades que hay quienes no han dudado en arriesgar sus propias vidas por ellas, incluyendo al anterior propietario de la Tour d'Argent y padre del actual dueño. En 1940, Claude Terreil era un joven soldado destinado al sur de París cuando los nazis comenzaron su marcha hacia la capital francesa.
Justo antes de que llegaran los alemanes, volvió a toda prisa a París y con la ayuda de uno de sus empleados, un bodeguero, cerraron 3/4 partes de la bodega con un tabique de ladrillos. Lo cubrieron con polvo para que pareciese que llevaba allí varios siglos. Hoy apenas quedan algunos restos de cemento donde una vez se levantara el falso tabique que engañó a los alemanes durante más de 5 años. Pero aún perdura el valor demostrado por Monsieur Terreil en toda su plenitud, al alcance de la vista y del paladar en los raros vinos de la colección. Aún evolucionan, aún es historia viviente. Ha supuesto mucho tiempo y esfuerzo mantenerlo así. A pesar de las guerras, los conflictos, las hambrunas, todo lo que le ha rodeado. Pero aquí sigue. Sigue aquí hoy. Y es conmovedor. Mientras solo unas cuantas bodegas en el mundo pueden presumir de tener cosechas de 1845, coleccionistas privados construyen sus bodegas uniendo tecnología con historias personales. Había leído un artículo en Wine Spectator sobre Paul Wyatt con imágenes de algunas de sus bodegas. Hace unos 15 años yo ya tenía en mente que quería que ese hombre me construyera una vinoteca algún día. Durante más de 30 años, Paul Wyatt ha sido pionero en la creación y construcción de vinotecas privadas. Existen 2 tipos de bodegas. Las hay que se limitan a almacenar vino, como en una caja de zapatos. La gente lo hace. Todos los botelleros que hay en el mercado sirven para almacenar vino. Pero no se trata de exhibir al propietario. Lo que se exhibe es una colección de vino. Esta bodega fue diseñada para ensalzar las 4.500 botellas de la colección de su dueño, incluyendo su rara colección de Chateau d'Yquem, tal vez el vino blanco más preciado del mundo. Hemos colaborado en el diseño de la vinoteca. Yo deseaba tener un sitio para exponer el Chateau d'Yquem, para que se apreciase cómo cambia de color a medida que envejece. Así que diseñamos esta caja con luz. La temperatura es baja en el interior y no perjudica al vino. Pero así es posible ver los hermosos colores mientras cambian sus matices. Temperatura, iluminación y seguridad son controladas por ordenador, todo hasta el mínimo detalle. Las estanterías al completo están construidas con madera de secuoya roja y alcanzan los 3 metros de altura y más de 1 metro de profundidad. Lo más asombroso es que no llevan anclajes, se sostienen solas, nada las une a las paredes. Además, estamos en pleno territorio sísmico y todo este sistema no está sujeto a la habitación. Se apoya en el suelo y es bastante flexible. En caso de terremoto se moverá mucho. Es un sistema muy dinámico. Entre tanta tecnología, el verdadero protagonista sigue siendo el vino. A mucha gente ni siquiera le suenan algunas de las etiquetas que tengo. Y eso hace que sea más divertido a la hora de compartir. El hecho de que tengas algo que otros nunca han catado. Es una obsesión, una pasión. Nunca imaginé que me engancharía tan profundamente a una cosa en particular como es una curiosa botella de vino. Según un reciente estudio, el 90% de todo el vino se consume dentro de las primeras 24 horas de la compra. La verdad sea dicha, menos de un 5% de los vinos mundiales han sido diseñados para envejecer más de 5 años. El resto están ahí para ser disfrutados mucho antes. Tómese una copita.